Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, con los auspicios de la Universidad Nacional de Pilar, Materazzi, Reinventamos el Descanso, Café Confitería Don Panadero, con insumos y materias primas de IHA SRL. Bienvenidos a Visión País, buenas noches, agradecemos su preferencia. Antes de hacer la introducción a nuestro programa, queremos rendir un homenaje al que fuera en vida el presbítero Bartolomé Meliá. Nos dejó el pasado viernes físicamente, pero nos también dejó un gran legado, sobre todo para comprender esta cosmovisión que tenemos del mundo desde la cultura guaraní. Las investigaciones y los aportes del padre Bartolomé Meliá, quien vivirá seguramente en el recuerdo de la población paraguaya como un sacerdote jesuita comprometido con los más pobres entre los pobres, como dice las documentaciones de la Iglesia Católica cuando se refiere a los indígenas. Muy comprometido con la cultura indígena, que toda su vida ha dedicado a las investigaciones y no solamente a teorizar, sino a demostrar un verdadero compromiso como intelectual y sacerdote católico. Nuestro homenaje desde Visión País al que fuera en vida el padre Bartolomé Meliá. Hoy en Visión País queremos hablar del futuro de la realidad socioeconómica de los países de la región. Habrá nuevos presidentes en Argentina, digo bien, y en el Uruguay. La política económica de Jair Bolsonaro ya conocemos, por supuesto, y es poco alentador probablemente para lo que sería la economía paraguaya, atendiendo a las declaraciones hechas por el presidente brasileño. La crisis en Bolivia, por cierto, está cada vez más aguda, lo mismo que en Chile. Y todo este panorama socioeconómico de los países de la región nos lleva a preguntarnos qué futuro nos depara como país en el ámbito económico. De eso queremos justamente hablar hoy en Visión País. Nos acompañan para este análisis el doctor Fernando Massi, economista y sociólogo. Muy buenas noches, doctor Massi, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco, un gusto estar en tu programa. También nos acompaña hoy en Visión País el magíster Gustavo Rojas, experto en temas internacionales. Muy buenas noches, profesor Gustavo, y gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, Francisco. Buenas noches y saludo a la bancada. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, David. Buenas noches, Francisco. Me sumo a la recordación que hiciste del padre Meliá, poniendo sobre la mesa el dato de que fue uno de los que en 1973 denunció el genocidio de H, que conmovió a la opinión pública internacional y también conmovió en buena medida los cimientos de la dictadura de Stroessner en aquel momento. Así que, como dijiste bien, no solamente fue un académico, sino un ciudadano comprometido desde el saber con los pueblos indígenas del Paraguay. Un saludo también a nuestros invitados y a los colegas del panel. Bienvenido, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados, a los compañeros del panel y a la audiencia. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches a nuestros invitados, a los compañeros del panel y a nuestra teleaudiencia. Decíamos que los números por lo menos no favorecen como para pensar los números que provienen de la economía de los países de la región, no favorece mucho para pensar un futuro, digamos, interesante para los países de la región. Y sobre todo Paraguay, ¿hasta qué punto está pendiente de la crisis económica del Brasil o de la crisis económica de Argentina? El problema en Bolivia, el problema en Chile, ¿de qué manera va a afectar la economía paraguaya? De eso queremos hablar hoy en Visión País. Le invitamos que nos acompañe. Brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar.
Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Tal cual como se presentan las características en los países de la región desde el punto de vista social y económico, como decíamos en la introducción de nuestro programa, es muy poco alentador. Pero traslademos la pregunta a nuestros invitados. Profesor Gustavo Rojas, ¿cómo podríamos caracterizar lo que está pasando en la región, la crisis de Bolivia, todos los problemas económicos, sobre todo de los países vecinos, de Brasil y Argentina? Bueno, yo creo que la mejor caracterización de la región es una olla en ebullición, ¿no? Estamos viviendo, primero, América Latina hoy es la región que menos crece en el mundo. Estamos creciendo a un ritmo inferior a África, incluso a Europa, ¿no? Que vivió un periodo largo de crisis que no logra salir, y igual estamos registrando índices de crecimiento inferiores, ¿no? Si miramos la historia económica de América Latina, vemos que hay una correlación muy fuerte entre, especialmente en América del Sur, entre los ciclos de los precios de los commodities y los ciclos políticos. Y no hablo de ahora, recientemente, te hablo desde los años 60, ¿no? La segunda mitad de los años 60 hay una fuerte caída de los precios de los commodities, la primera del post-crisis, post-Guerra Fría, el primero de la primera caída de la Guerra Fría. Ese periodo es caracterizado por la emergencia de los regímenes militares. La segunda gran caída de los precios de los commodities se da en el inicio de los años 80 con la crisis del petróleo y que se refleja en la reversión de ese ciclo con la democratización de la región. Estamos hoy viviendo el tercer ciclo, y un ciclo con dimensiones de caída superiores a las registradas anteriormente, ¿no? En ese contexto de caída muy fuerte de los precios de los commodities, estamos viviendo un periodo de reversión de los ciclos políticos, donde las transiciones políticas se tornan mucho más complejas y explosivas en un contexto de reversión económica estructural como la que estamos viviendo hoy. Doctor Fernando Massi, ¿qué relación se puede establecer entre la economía y la política? Formulo esta pregunta porque muchas veces se presenta la economía como una cuestión eminentemente técnica, desvinculada de la política. No, evidentemente que tiene muchísima relación. En primer lugar, hay decisiones de política económica que inciden sobre el curso de la economía de un país. Y en segundo lugar, hay ciclos económicos que favorecen tendencias o ideologías políticas cambiantes de un periodo a otro, ¿verdad? Entonces hay una interrelación muy importante entre la producción, la política económica de los estados y también, por supuesto, la permanencia o no permanencia de determinados partidos políticos o líderes políticos en el poder. En el contexto de la pregunta, profesor Gustavo Rojas, de la relación entre la política y la economía, esto que está aconteciendo en los países de la región, caso Chile, caso
Bolivia, la crisis económica, como había dicho, en Argentina y en Brasil, ¿tiene alguna vinculación con cuestiones ideológicas? Yo creo que no. Por más que haya un esfuerzo, especialmente de los gobiernos, de hacer esas vinculaciones, si un gobierno es de derecha y está enfrentando una crisis como esa, bueno, lo vincula como un movimiento del Foro de São Paulo, o si es un gobierno de izquierda, lo vincula como un movimiento del imperialismo americano. No me parece que la solución o las causas de las crisis sean esas, ¿no? Me parece que hay sobre todo una frustración de expectativas, ¿no? Veníamos justamente de un ciclo de ascensión económica que fue seguido por un ciclo de ascensión social. Esas personas que ascendieron socialmente conformaron expectativas a futuro con relación a sus hijos y reunieron con eso, por ejemplo, demandas crecientes cuanto a la calidad de los servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Durante ese periodo de crecimiento de la clase media en América Latina, estás teniendo en realidad una creciente exigencia de esa clase que emerge sobre cuanto a la calidad de los servicios públicos, ¿no? Y al ver que esas expectativas ya no pueden ser satisfechas como había esa expectativa en el pasado, al ver que las personas se están endeudando de forma creciente, ¿no? Ya que también la ganancia o la renta real de esas personas también viene disminuyendo, ¿no? A lo largo de esos años, hay una conformación ahí de frustraciones que no encuentra cabida y no encuentra diálogo, canales de diálogo que pueden ser acogidos por el Estado, ¿no? En muchos de esos países la acogida del oficialismo del Estado sea por medio de la bala o de la violencia, ¿no? Cerrando canales en vez de abriendo canales de diálogos, ¿no? Eso acentúa frustraciones y me parece que conjuntamente con todo el movimiento de redes, ¿no? Donde también grupos dialogan entre sí, no dialogan con otros grupos, ¿no? Esas polarizaciones se van acentuando y esos conflictos sociales se van agudizando. ¿De qué manera incide, doctor Fernando Massi, una crisis económica como la de Argentina y Brasil en nuestra economía? Fundamentalmente porque porque recorta las potencialidades de crecimiento económico. Es decir, el Paraguay ha venido creciendo. Se ha venido diciendo que el Paraguay, a diferencia de lo que estaba pasando en Brasil y en Argentina en los últimos 5 años, que ha venido creciendo a un nivel del 4%, que tampoco es satisfactorio desde el punto de vista de Paraguay para un crecimiento que tenga un efecto mayor sobre el bienestar de la población. Pero de todas maneras es un crecimiento interesante si uno lo compara con el crecimiento que han tenido los países vecinos. Se vino hablando también de que estábamos como desacoplados ya de las economías de Argentina y Brasil, porque teníamos como una independencia en ese crecimiento económico. Pero eso es un poco fantástico, ¿no? Porque si bien es cierto que mientras el precio de los commodities nos seguían favoreciendo y nosotros podíamos crecer al 4%, mientras el precio de los commodities no bajaran, entonces nosotros no íbamos a sentir los efectos del hecho de que las economías vecinas no iban a crecer. Ahora estamos sintiendo el hecho, entonces todos empezamos a hablar de la economía de Brasil y Argentina como que economías que están en recesión o con un crecimiento menor, entonces que nosotros no podemos proyectar, que afectan, por ejemplo, todas las operaciones de triangulación, por ejemplo, con el Brasil, afectan ciertos sectores industriales y afecta, como decía en principio, un crecimiento potencial mayor del Paraguay, porque nosotros necesitamos, si realmente queremos tener un efecto sobre el bienestar de la población, nosotros necesitamos crecer más del 4%. Este año fue un año excepcional por otro tipo de factores, ¿verdad?
Pero lo que quiero decir al final es de que el crecimiento económico o el desempeño económico de Brasil y Argentina es fundamental sobre el Paraguay. Nosotros no podemos decir alegremente que estamos ya desacoplados y que andamos como un portaaviones mediterráneo con un crecimiento muy alegre y con un desarrollo que no tiene relación con lo que pasa en los alrededores, ¿no? Como cada edición, Café Confitería Don Panadero nos acompaña con productos de primer nivel que son elaborados con materia prima e insumos representados por IHASRL. Café Confitería Don Panadero, Dr. Bernardino Caballero, entre Guido Espano y Víctor Andrade, Asunción, WhatsApp 0986-334-177, redes sociales Don Panadero PY. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Pongo en perspectiva para los panelistas lo que plantean nuestros invitados. A mí, Francisco, me llama la atención un planteamiento del doctor Rojas al recordar que la causa de este conflicto es la insatisfacción de la ciudadanía. Quizás eso explique lo que a mi modo de ver es la fragilidad y la falta de utilidad de los espacios internacionales de negociación para respaldarse unos a otros en estos casos. ¿Por qué integramos Mercosur si en momentos de crisis el Mercosur no sirve? ¿Por qué integramos tal organismo si en momentos de crisis pareciera no verse su presencia aquí? ¿Qué pasa con los organismos como el Banco Interamericano? No estoy criticando al organismo, digo, ¿qué pasa en términos de concertación para apoyos mutuos dentro de la región? Esa es la pregunta que me surge a partir del planteamiento de que, sacando el elemento ideológico, que digamos no debería estar, se lo pone sobre la agenda y no aparecen los organismos que construimos dentro del marco americano para solidaridad entre los pueblos, solidaridad entre los países, entre los estados. Esa es la inquietud que me despierta el planteamiento del doctor Rojas. Y creo que sumado a lo que dice David, yo no quiero desacreditar esta concepción de entenderle a la economía y la política como parte de un solo cuerpo, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos comprender políticas económicas sin tener el marco político de los gobiernos de turno, de la filosofía y la ideología que sustentan esos gobiernos, para entender esto, cómo ellos interpretan un intercambio comercial, un mercado común, que llegó a ser un mercado común en términos, incluso se pensó en cambiar el nombre al Mercosur para que sea de integración social, después se vuelve a una cuestión meramente de intercambio comercial. O sea, yo creo que primero, y coincido con nuestro panelista en términos de la política que se instala dentro de nuestros gobiernos son las que determinan también la política económica, pero por sobre todas las cosas también son los que determinan qué se hacen con estos crecimientos macro que pocas veces llegan al bolsillo y al micro de la cotidianidad, ¿verdad? Que creo que fue incluso en nuestros gobiernos durante estos años mucho hemos hablado del crecimiento económico y sin embargo en la cotidianidad, en la instalación de políticas sociales, en la instalación de políticas de desarrollo social, es difícil comprender esa disociación entre ese crecimiento y esa realidad que nos toca sufrir en muchos casos. A mí me parece un tema interesantísimo, Francisco, y realmente creo que para cerrar un año y hablar sobre la realidad económica de nuestro país y la región vale, porque este 2019 ha sido un año muy difícil y muy complejo de llegar a puerto. La gente está realmente muy desesperada en pagar sus cuentas a fin de año. Y me parece que vale la pena tocar un poco el análisis coyuntural en torno a este tema. Eso en relación un poco a lo que decía justamente y tomando lo que dicen los compañeros acá del panel en torno a esa frustración de las expectativas más que de esa idea de izquierda o derecha. En realidad también esa efervescencia que tiene la gente del enojo de los modelos, sea cual sea la ideología, es la frustración que no pueden realmente cumplir esa expectativa que han puesto en
en sus vidas propias en torno a un país en el cual están viviendo, ¿verdad? En la región. Pero Paraguay me parece que es un país interesante de ver un poco también. Me imagino que nuestros invitados nos van a dar una reflexión un poco más acertada desde el punto de vista académico de cómo estamos. O sea, tenemos una moneda fuerte, el guaraní realmente en comparación a las monedas de la región, en comparación al peso argentino, que realmente me ha tocado estar varias veces en este año en la Argentina y realmente es una situación terrible. La moneda no vale absolutamente nada en la Argentina. Brasil tiene también lo suyo en relación a su moneda. O sea, hay elementos interesantes en nuestro país en materia de estabilidad económica que realmente tenemos que resaltar, de oportunidades para atraer inversión y poder capitalizar en mejoría. Pero eso implica también voluntades políticas que tenemos que capitalizar. O sea, yo creo que como vemos la región, como todo está tan mal, tenemos que blindarnos ante esos episodios y ver la posibilidad de que eso no llegue, pero aprovechar y ver de que eso que está tan mal no llegue aquí, pero capitalizar para que las cosas estén mejor aquí, Francisco. Y bueno, quiero ir a la pausa precisamente poniendo en perspectiva eso. ¿Podemos blindarnos o necesariamente tenemos que incorporarnos dentro del proceso de integración para consolidar nuestra economía? ¿Qué está en juego realmente? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Arrancamos el día estando en este lugar, en este somier que vos podés ver. Y esos momentos con Materazzi fueron únicos, porque este somier no está solamente pensado para descansar y soñar, sino para poder justamente vivir esos momentos en familia que a nosotros nos fascinan. Simplemente deberías de probar, experimentar y vivir esta experiencia. Tendremos nuevos presidentes de la República en Argentina, que asume el próximo martes Alberto Fernández, y dentro de poco también estaría asumiendo un nuevo presidente en la República Oriental del Uruguay. ¿Con esto de alguna manera cambiaría el escenario socioeconómico de la región, profesor Gustavo? Ahí me parece que hay dos puntos, ¿no? Y es ahí donde ambos proyectos se colisionan, ¿no? Por un lado, Alberto Fernández dialogando con el PT, haciendo afagos al PT, a Lula, ¿no? Y de algún modo buscando, hasta el momento ignorando a Bolsonaro. Es llamativo también que justamente ayer, cuando Bolsonaro se estaba reuniendo con Macri justamente en la cumbre de Mercosur, Maia, que es el presidente del Congreso de Brasil, y que ha sido un gran articulador político, se estaba reuniendo con Alberto Fernández en Buenos Aires, ¿no? Entonces, es interesante el juego que está habiendo de fondo ahí entre los dos. Pero mirando del lado o sea, cómo Bolsonaro afecta el proyecto de Alberto Fernández, ¿no? En el Mercosur hoy hay toda una discusión que se está llevando a cabo y que Paraguay va a tener la obligación de dar continuidad a lo largo de la presidencia que se inicia a partir de hoy justamente, sobre la reforma del arancel externo común, o sea, el arancel compartido por todos los países del Mercosur, ¿no? La intención y lo que está puesto sobre la mesa es que haya una reducción del arancel compartido entre los países. Eso significa que vamos a tener aranceles compartidos de forma más convergente entre todos los países, pero en niveles más bajos, ¿no? Del lado de la Argentina, eso afectaría frontalmente el proyecto de gobierno de Alberto Fernández. De ahí el juego que hay entre los dos. ¿Por qué? Porque para asumir y para reducir el nivel de inflación y construir un nivel de gobernabilidad, él va a tener que acordar con los sindicatos y con los empresarios, ¿no? Hay una resistencia de ambos grupos por, en ese momento de crisis, promover una mayor apertura, ¿no? A su vez, él exige
que haya un congelamiento de precios y también de sueldos. ¿Cómo exigir que haya un congelamiento de precios y de sueldos y a la vez promover la apertura o convalidar la reducción del arancel externo, que es lo que está puesto sobre la mesa por Bolsonaro, que condiciona a que la Argentina lo siga y si no lo sigue, amenaza salirse del Mercosur o expulsar a la Argentina del Mercosur? Doctor Fernando Massi, ¿de qué factores depende la economía paraguaya en el escenario del Mercosur? Bueno, en primer lugar, la estabilidad es muy importante. En segundo lugar, es la capacidad de su oferta exportable, ¿verdad? Que va más allá del Mercosur, porque nuestra oferta exportable es fundamentalmente la de soja y carne, y nosotros no le vendemos al Mercosur soja y carne porque el Mercosur vende al mundo soja y carne, ¿no? Entonces, a pesar de que ahora estamos vendiendo mucho a la Argentina, pero eso es por un factor de precio muy, muy importante, la soja, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar la oferta exportable en aquellos productos que no le vendemos al resto del mundo. Sí, que son los productos industriales y que evidentemente también son los productos que Brasil y Argentina se venden entre ellos y que nos venden a nosotros, que son más los productos procesados, los productos industriales que los productos primarios o agroindustriales que tienen cierto tipo de procesamiento. Entonces, la oferta exportable es muy importante. La otra cuestión tiene que ver, como siempre, con la cuestión de infraestructura, porque somos un país mediterráneo y tenemos que seguir invirtiendo en infraestructura para facilitar la salida de nuestros productos, ¿no? Y como país mediterráneo, y un poco respondiendo lo que se decía acá de que cómo nos blindamos, y de lo que nosotros tenemos que blindarnos es fundamentalmente de las malas políticas económicas, pero económica y comercialmente no podemos blindarnos siendo un país mediterráneo. Históricamente el Paraguay ha estado, con excepción por supuesto de la época del doctor Francia, en donde hay mucha discusión si realmente él se aisló o le aislaron, ¿verdad? Ese es otro tipo de discusión, pero digamos que históricamente el Paraguay ha estado económica y comercialmente muy vinculado a la región y al resto del mundo por una cuestión muy simple de mediterraneidad. Y siempre digo que antes que incluso se haya creado el Mercosur, el Paraguay ya estaba integrado al Mercosur porque nosotros siempre hemos sido muy aperturistas, ¿no? Podíamos haber tenido oficialmente aranceles muy altos de importación, pero el contrabando terminaba con todo ese tipo de cosas, ¿verdad? El contrabando de los productos de la región y el contrabando de productos que venían de afuera. Por lo tanto, nosotros estábamos integrados, fronteras adentro, siempre dentro del Mercosur. Lo que faltaba era integrarse fronteras afuera, pero con productos más, no con productos primarios, sino que con productos más industrializados. Y ahí nos costó más. Ahí nos costó, pasó mucho tiempo, 10, 15, 20 años, para ser un poco competitivos en cierto tipo de productos, ¿verdad? Y hoy ya exportamos autopartes al Brasil, por ejemplo, que es un gran logro, pero nos costó muchísimo aumentar esa oferta exportable de productos industriales a los países del Mercosur. Ha llegado el momento de reinventar tu descanso con una de las exclusivas líneas de Somier Materazzi. Materazzi es la marca que apuesta a las tecnologías para el descanso, representando lujo, calidad y salud. Para más información, contacta vía WhatsApp 0983-589-302 o llamando a la línea alta 021-3273-498. Showroom, Avenida Nazaret, esquina Dr. Mario Mallorquín. Pongo como siempre en perspectiva para los panelistas lo que están desarrollando nuestros invitados, pero fundamentalmente viendo desde Paraguay lo que acontece en estos países. Quiero insistir con este tema de los cambios de presidente, ¿verdad? Si eventualmente, como decía uno de nuestros panelistas en Argentina, que a Alberto Fernández se lo identifica más con el, digamos, centro-izquierda, de hecho, el que ganó las elecciones en Uruguay se le ubica más de centro, ¿verdad? Y por supuesto, el caso de Brasil y de Paraguay
ideológicamente lo ubican los analistas en, digamos, en lo que sería la derecha. Dentro de, digamos, de este marco, ¿cómo ven que vienen las cosas para el 2020? Quiero ser un poco prudente en la reflexión, Francisco, en el sentido de que las circunstancias que atraviesan los países, mencionabas los que están aquí cerca nuestro, el vecindario, digamos, pero también Chile, Bolivia, Colombia, están pasando por momentos de agitación política, muy posiblemente, como dijo Gustavo, vinculados a la insatisfacción generalizada de la sociedad. Parece que a los regímenes políticos ya no basta con decirle al otro zurdo o facho, sino ocuparse de los problemas de los cuales la gente quiere que se ocupen, digamos, de alguna manera. Pero a lo que voy es tratar de reflexionar sobre los problemas nacionales con esta mirada internacional, pero en lo posible sin hacernos cargo de discusiones que ocurren en otros lugares por cuestiones de naturaleza social, política y económica distintas a las nuestras. Mantener la cabeza fría. Hubo unos días en que todos éramos chilenólogos, después fuimos boliviólogos, ahora somos argentinólogos. Y eso tendría que ceder lugar a una discusión razonable en términos de o blindarnos o a cómo abrirnos, qué buscar afuera, cómo resolver el problema, para no hacernos cargo, insisto, de un análisis extrapolado de otra realidad sobre la nuestra. Yo voy a insistir en ese vínculo entre las decisiones políticas, los gobiernos de turno, su visión de cómo tienen que encarar los procesos con las decisiones económicas, porque creo que es el impacto directo que tiene una política económica en el ámbito de las políticas sociales, ¿verdad? O sea, y entendiendo también el contexto de un país, sobre todo en el caso de Argentina, que cobija hasta hoy a cientos y miles de paraguayos que también contribuyen de alguna otra manera en la economía de nuestro país, y un contexto social que quizás genere mejores condiciones también para otro tipo de abordajes en el plano de la salud, de la educación, compatriotas que van a estudiar fuera de la frontera, compatriotas que van y encuentran políticas sociales que cobijan, y políticas sociales, repito esto porque si no parece que es muy retórico o muy romántico. Cuando hablamos de políticas sociales hablamos de una decisión económica de invertir en eso, ¿verdad? Hace poco un joven me comentaba que estudiar en Posadas era absolutamente gratis en la Universidad Nacional, y me lo hacía comparativamente con lo que significa en Paraguay estudiar en una universidad pública, ¿verdad? Entonces, pensar en eso me parece que tiene que ver con identificar qué líneas o qué políticas sociales defienden estos gobiernos y cómo esas políticas sociales de alguna u otra forma retumban en la cotidianidad de nuestro país. Digo eso en el caso de Argentina, pero en el caso de Brasil, lamentablemente como quedó fuera de discusión lo que es el 2023, la discusión del Tratado de Itaipú, que quedó, claro, digamos, empañada en todos los acontecimientos, pero quedó allí, ¿verdad? O sea, sigue eso latente y sigue eso bajo estos gobiernos que tenemos hoy. Entonces, yo lo que digo es, no solamente se trata del crecimiento de las políticas internas, sino la forma en que otros encaren sus políticas económicas y cómo eso repercuta en las políticas sociales. Y sobre todo en estos países, yo repito, porque fui hija del exilio que se crió en la Argentina, y sé lo que es cuando los paraguayos van a la Argentina y encuentran o las puertas abiertas o las puertas cerradas. Yo creo que no es una cosa menor, incluso lo que dijo uno de nuestros invitados, el tema de que Paraguay tenga ahora la posibilidad, a través de nuestro presidente Mario Abdo Benítez, de contar con la presidencia pro tempore del Mercosur. Es un momento interesantísimo con el cambio de gobierno en la Argentina y en el Brasil, que tiene una afinidad también muy cercana con nuestro presidente y hasta yo diría una suerte de amistad coloquial que ya se ha demostrado lastimosamente en una situación que casi le ha costado la cabeza a nuestro presidente en su momento. Eso también es una cuestión a analizar. ¿Le va a beneficiar a Mario Abdo Benítez esta relación con el Brasil?
o va a tener que encontrar el equilibrio también con la Argentina y con el Uruguay, porque no nos olvidemos que el Uruguay también ha cambiado de presidente y va a ser otro actor interesante en esta dinámica y un actor muy importante, creo yo, también en este juego de poderes que se va a dar en el Mercosur también en materia económica en la región. Ahora bien, una cuestión que me parece importante también en el análisis, Francisco, y los compañeros y nuestros invitados y la teleaudiencia también a tener en cuenta, es el hecho de, en cierta manera, lo que dejó esta semana en una suerte de declaración el presidente diciendo que él no quiere ser un presidente autoritario, sino que quiere ser un presidente en cierta manera demócrata, ¿no? Y dejar que la gente haga y que la gente pueda debatir. En un país donde no está la gente acostumbrada a eso. Bueno, vamos a ver cómo le va también en eso, a ver si eso le funciona también en esa posibilidad de ejercer una suerte de liderazgo también en esta presidencia pro tempore en el Mercosur. Pero bueno, es una oportunidad que yo creo que también debería analizar si con esa suerte de liderazgo puede ayudar a capitalizar económicamente ciertas acciones para el Mercosur y que va a ser una prueba de fuego también para Cancillería en esta presidencia pro tempore. Convenio de cooperación entre la UPAP, IPALE y CASACOR, con el objetivo de ofrecer a estudiantes espacios de formación y aprendizaje prácticos a través de pasantías supervisadas. La UPAP firmó un convenio de cooperación educativa empresarial con IPALE y CASACOR. Esta alianza no solo fomentará el crecimiento de los jóvenes, sino también el de la misma organización que tendrá la posibilidad de incorporar nuevos talentos. Desde la institución están enfocados en proporcionar espacios de aprendizaje fuera de las aulas para los estudiantes, a modo que los mismos puedan poner en práctica sus conocimientos de forma tangible. Convenio de cooperación entre la UPAP, IPALE y CASACOR. Queremos ir a la pausa, no sin antes preguntarnos, ¿favorecerá la presidencia pro tempore de lo que se hizo cargo nuestro país en el Mercosur? ¿Realmente qué podemos esperar de la economía de nuestro país y el de la región para el 2020? Respondemos a esa pregunta a la vuelta de la pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Trabajar en la TV, en la radio, trabajar en casa porque soy mamá y esposa, no es fácil. Por eso, utilizo un sistema de descanso único. Claro, mi Somier Materazzi. ¿Y por qué digo único? Porque se trata de la marca número 1 en calidad que me brinda todo para llevar una vida saludable y equilibrada. ¿Qué esperás para tener tu colchón Materazzi? Como siempre acostumbramos en Visión País, en los primeros bloques realizar un diagnóstico, pero al mismo tiempo también tratar de buscar alguna solución alternativa a las debilidades que identificamos en ese diagnóstico. Pero quisiéramos seguir brevemente con el tema del diagnóstico y comprender el tema del Mercosur educativo. Planteaba justamente Juan Pablo el tema de la afinidad entre el presidente Mario Abdo Benítez y el de Brasil, Jair Bolsonaro. Bueno, ¿será similar a esa afinidad que tuvo en un momento dado Fernando Lugo, por ejemplo, con Lula da Silva y que en cierta medida trajo algunos beneficios para el Paraguay? ¿O en este caso hay algunas cuestiones distintas? Lo mismo que hubo afinidad en un momento dado entre algunos presidentes de Paraguay con el de Argentina. Pero traslademos la pregunta a los estudiosos. Doctor Fernando Massi, ¿cómo podríamos describir si tuviéramos que referirnos al historial del Mercosur y lo que tiene que ver básicamente con esta afinidad entre los presidentes, o hay algo más que esa simple afinidad?
Yo creo que en primer lugar lo que hay que tener en cuenta acá es de que el Mercosur siempre fue liderado por el Brasil. Y por donde va el Brasil iba prácticamente todo el Mercosur. Y eso prácticamente no ha cambiado en términos de la política económica y comercial. En la década del 90 nosotros teníamos presidentes de los 4 países con cierto tipo de afinidad en su política económica y hasta cierto punto en sus posiciones políticas. Era la época de la apertura económica, a pesar de que la apertura económica siempre fue dirigida por el Brasil hasta cierto punto, ¿verdad? Siempre el Brasil ha defendido a sus industrias, ayudado mucho también por la posición de la Argentina, no importa qué presidencia tenía la Argentina, si más abierta o menos abierta en términos del mundo, había por supuesto una protección muy importante hacia las industrias, sobre todo de esos países que son los que lideran el Mercosur. En la época del 2000, cuando pasamos a presidentes de centro izquierda, tampoco lo que varió un poco es de que cada uno de esos presidentes han tenido políticas sociales muy importantes para reducir la pobreza, pero a nivel de Mercosur, en términos de política económica y comercial, todos siguieron una línea de estabilidad macroeconómica, se siguió con los mismos lineamientos comerciales, con una apertura reducida, y es recién en los últimos tiempos cuando el Brasil nos sorprende, que es el líder del Mercosur, nos sorprende con algo que históricamente, incluso en el Brasil, en el tiempo de los militares, no existía, que es la apertura total de la economía, siguiendo no solamente un neoliberalismo que se hablaba de los años 90, sino siguiendo prácticamente la corriente de Milton Friedman, es decir, un liberalismo muy teórico, que no existe en ninguna parte del mundo y que se interpreta como que existió en Chile, pero que tampoco existe, porque cuando uno le escucha a Hernán Vigi, te dice claramente qué es lo que ha pasado con Chile también en la época de Pinochet. Ese liberalismo, pero ese liberalismo total, de la apertura total de la política económica de Bolsonaro, viene a romper una tendencia histórica del Brasil, y eso me parece que es el principal problema que hoy tenemos en el Mercosur, ¿verdad? Porque rompe con esa tendencia, y entonces cualquiera que haya sido el presidente, inclusive Macri, me atrevo a decir, no iba a estar totalmente de acuerdo con esa apertura total que hoy plantea el Brasil dentro del Mercosur. Paraguay y Uruguay, por supuesto, no hay ningún problema, son países muy aperturistas, ¿verdad? Pero la Argentina y Brasil, que siempre han llevado un tipo de apertura relativa. No estoy hablando a favor de si es mejor una apertura total o una apertura. Estoy hablando de que existen realidades que hay que tener en cuenta, y que me parece que la política económica de Brasil y la política comercial hoy de Brasil es muy extrema. Y no solamente extrema para el Mercosur, sino que para el propio Brasil, por la estructura, cómo está la estructura económica del Brasil y las consecuencias que puede tener, y que no está siendo avisorado por las autoridades económicas del Brasil. En segundo lugar, hay una contradicción entre esa apertura total del Brasil, que parece ser globalista, con lo que hace la Cancillería brasileña, que no es absolutamente globalista. Si la Cancillería brasileña está en una tesitura de estar en contra de todas las tendencias, como por ejemplo la cuestión del medio ambiente, que también es una cuestión importante para la producción y para la sostenibilidad, y en otro tipo de cuestiones sociales que son totalmente antiglobalistas, ¿verdad? Y eso se contradice un poco con la apertura que propicia el Brasil, ¿verdad? Y entonces yo creo que el principal problema que hoy tenemos para armonizar cosas en el Mercosur se llama Brasil, con este gobierno y con esta política económica y comercial, aparte de que políticamente, porque si uno dice muy bien, Macri de derecha, Luis Lacalle Pou de centro derecha, ¿verdad? Pero ni Macri ni Luis Lacalle Pou tienen una mentalidad de la Guerra Fría ni de los años 60, como tiene el actual mandatario de Brasil. Ese también es un problema. Y no es un problema solamente con un Alberto Fernández que es de centro izquierda, puede ser un problema para Luis Lacalle Pou y puede ser un problema para nosotros también, que no creo que estemos pensando, o sea, el gobierno no creo que esté pensando en que estamos en plena Guerra Fría y que hay que espantar los fantasmas, ¿verdad? Pero Brasil lo está pensando así, o sea, su gobierno lo está pensando así. Entonces yo creo que siendo el Brasil el que lidera el Mercosur, nosotros o sea, que diga sin empacho nos vamos a retirar del Mercosur, me parece muy grave. ¿Qué significa? Que acabamos de firmar un acuerdo
con la Unión Europea, ¿sí? Y si es que cumple esa promesa del Brasil de retirarse del Mercosur, se rompe ese acuerdo. La Unión Europea no va a firmar, por más grande que sea el Brasil, no va a firmar un acuerdo de libre comercio solo con el Brasil, porque sencillamente se sale del Mercosur y rompe un acuerdo. Es decir, eso no es serio, y por lo tanto los europeos no pueden ir con eso. Aparte de que ya tienen otra serie de cuestionamientos al propio Brasil en este momento y a su política ambiental sobre todo, ¿no? Entonces, quiero enfatizar de que aquí el problema es un problema económico y también político, pero que está producido por el líder del Mercosur, que es Brasil. Profesor Gustavo Rojas, en ese contexto, entonces, ¿qué tipo de transformaciones habría que hacer a la economía y a la política de la región? Bueno, yo creo que del lado de la diplomacia es importante que en ese momento el Paraguay mantenga abiertos los canales con todos los países de la región y con todo el mundo, que apueste al multilateralismo justamente en un momento donde Brasil busca retirarse del multilateralismo y busca reforzarse el bilateralismo, ¿no? Que el gobierno de Paraguay ataque por un problema que es regional, que es la desigualdad. Me parece que poner en función la reforma impositiva que ya fue aprobada y que comienza a tocar algunos de esos puntos es importante, es una señal importante, no solo para elevar la recaudación del Estado en un momento de retracción económica regional, sino que también porque también toca algunos puntos que fortalecerían una agenda de mayor equidad social. Es importante mirar no solo el gasto social, sino que también la calidad del gasto, ¿no? En qué se gasta, cómo se gasta, cuál es el resultado del gasto, me parece sumamente importante. Me parece importante también que bueno, las demandas crecientes que hemos visto en los países, ¿no?, de la sociedad no sean respondidas con balines, ¿no?, sean respondidas con una apertura de canales, ¿no? Ya hemos visto que los balines apenas alimentan las protestas, ¿no? La respuesta primaria de Piñera fue totalmente desastrosa, ¿no? Así como de Lenín Moreno también, ¿no? Eso alimentó aún más lo que era una movilización relativamente restringida en un inicio, ¿no? Entonces, tomar esas enseñanzas, ¿no?, de la región nos puede ayudar a surfear, digamos, esos momentos. Y otro punto, habría que, pensando en la forma, en la estructura fiscal, habría que pensar también en construir una institucionalidad que no nos exponga tanto el gasto, pero especialmente la inversión pública a la volatilidad de la actividad, ¿no? Tenemos que construir una institucionalidad que en los momentos de caída sea contracíclica, ¿no? Aumente los gastos para que las volatilidades de los niveles de actividad no nos afecten tanto. Y sabemos que cuando hay una caída de los niveles de actividad, los primeros afectados son los más pobres y los últimos afectados son los más ricos, ¿no? Convenio de cooperación entre la UPAD, IPALE y CASACOR. Con el objetivo de ofrecer a estudiantes espacios de formación y aprendizaje prácticos a través de pasantías supervisadas, la UPAD firmó un convenio de cooperación educativa empresarial con IPALE y CASACOR. Esta alianza no solo fomentará el crecimiento de los jóvenes, sino también el de la misma organización, que tendrá la posibilidad de incorporar nuevos talentos. Desde la institución están enfocados en proporcionar espacios de aprendizaje fuera de las aulas para los estudiantes, a modo que los mismos puedan poner en práctica sus conocimientos de forma tangible. Convenio de cooperación entre la UPAD, IPALE y CASACOR. Me queda prácticamente nada de tiempo, pero me gustaría una reflexión final de nuestros panelistas, 30 segundos para cada uno, respecto de este panorama socioeconómico de los países de la región. Cierro con el planteamiento de que
habría que hablar con Brasil para que el Mercosur sea lo que se concibió, y sobre todo en este momento de crisis, donde en realidad creo que habría que establecer una serie de acuerdos o por lo menos diálogos regionales para que el Mercosur cumpla una función en términos de proteger a sus integrantes, garantizar niveles de economía. Y creo que hay una posición en este momento política que tiene que obviar las cuestiones de amistad y dedicarse a hacer una cuestión institucional y de interés nacional, de interés país y de interés región. Creo que esa es la consigna, Francisco, para disminuir la incertidumbre sobre el escenario regional. Ya suficiente con la incertidumbre del escenario nacional, se le agrega la incertidumbre del escenario regional. Sí, en la misma línea, Francisco, reivindicar lo que tiene que ver una política de integración, ¿verdad? Pero una integración que vaya más allá del puro análisis del mercado, que sí reivindique lo que en su momento se pensó desde la perspectiva de un Mercosur social que integre a los pueblos, que trascienda las fronteras, que entienda las problemáticas como una sola y donde la economía sin lugar a dudas tiene que ser el pilar fundamental y un pilar que permita que esa integración sea más fluida y menos restringida para nuestros pueblos. Yo creo que una cuestión importante también, Francisco, es ver justamente ya los indicadores de los grandes organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que han mencionado de que el modelo está agotado, ¿ya? El modelo agroexportador ya no existe y tenemos que pasar a un siguiente modelo en Paraguay y en América Latina como tal. Creo que es una oportunidad también importante también para ver hacia dónde tenemos que llevar al Paraguay en un segundo nivel y bueno, y a través de la región y a través de estos acuerdos que tenemos con la Unión Europea y también pensar, ¿por qué no?, en acuerdos bilaterales que nos puedan beneficiar con países que realmente nos puedan generar riquezas, blindándonos, como dijimos, como análisis también en este programa del día de hoy y tratando de evitar eso que dijo hoy, me parece que de manera muy acertada uno de nuestros invitados, el tema de la frustración de las expectativas, separando completamente y dejando de lado las cuestiones ideológicas. Yo creo que eso es una cuestión que tenemos que tratar de todos evitar, de que la gente no lleguemos a ese nivel de hartazgo, de la frustración de las expectativas, para que en el Paraguay no lleguemos al incendio social. También quisiera conceder 30 segundos a cada uno de los invitados. Si tuviéramos que dibujar el futuro de la realidad socioeconómica de los países de la región, ¿cómo podríamos describirlo? Y no tenemos la bola de cristal. Generalmente a los economistas se nos pide ese tipo de cosas, pero siempre decimos depende, ¿verdad?, de una serie de factores que no son todos del orden económico, sino que también son del orden político, porque finalmente la decisión la toman los políticos. Yo creo que América Latina ha entrado en lo que se llama la trampa del ingreso medio, y que entonces a partir de la trampa del ingreso medio comienzan estas frustraciones de expectativas, pero también tenemos un problema de cómo seguir creciendo ante el hecho de que terminó el boom de los commodities. Y entonces la pregunta es, América Latina, ¿vamos a seguir con estos ciclos que hablamos de los años 60, de que hay un boom y luego una terminación de los commodities? ¿Vamos a seguir siendo los países solamente de los commodities porque tenemos nuestras ventajas comparativas? ¿O vamos a tener que ver un poco nuestros modelos y no ser exclusivamente eso para poder salir de esta volatilidad? ¿O estamos condenados, sobre todo cuando tenemos un gran actor que se llama China, si estamos condenados a ser solamente proveedor de commodities? Profesor Gustavo Rojas. Yo creo que América Latina, como nunca antes, es escenario hoy de una disputa global entre Estados Unidos y China, ¿no? Hay que saber jugar ese juego. Creo que como nunca antes, durante todo el periodo de la Guerra Fría, estuvimos del lado de los Estados Unidos. Bueno, ahora con la expansión de China nos puede beneficiar a través de un regateo entre esos dos. El Paraguay, como sabemos, reconoce a Taiwán, pero esto también puede ser una carta, ¿no?, que tenemos en ese juego. Y por otro lado, me parece que es fundamental
que los gobernantes y las élites políticas y económicas miren a su pueblo no solo como un encargo, sino que también como un potencial de crecimiento, de rediseño del país, ¿no? Y que la América Latina no sea el continente de los commodities, sino que también sea vista como el continente de la riqueza cultural, ¿no? Que se traduzca eso en mejoras de productividad, ¿no? Que finalmente ataquemos el problema de la desigualdad, porque como no tenemos ya el boom de los commodities, la creciente desigualdad es también una barrera para elevar el crecimiento, ¿no? Tocar ese punto es fundamental si queremos seguir creciendo a ritmos elevados en los años futuros. Se me fue el tiempo lastimosamente. Muchas gracias, doctor Fernando Masi, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, profesor Gustavo Rojas, también por colaborar. Agradecemos a los panelistas. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. ¿Qué depara la realidad socioeconómica de los países de la región? Tema de análisis hoy en Visión País. Y por supuesto, una necesidad de reformulación de la política tanto desde el punto de vista social como económico, y sobre todo tener en cuenta que Brasil está cambiando de posición, y como es este país el que lidera el Mercosur, pues se necesita esta reformulación como para poder tener esperanza de que esta integración llamada Mercosur alguna vez pudiera beneficiar a los países que las integran. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, con los auspicios de la Universidad Nacional de Pilar, Materazzi, Reinventamos el Descanso, Café Confitería Don Panadero, con insumos y materias primas de IHA SRL.